Bienvenidos y bienvenidas. En este video te introduciremos en la historia, objetivos y funcionamiento de los estándares para el control de riesgos críticos operacionales. Debes saber que el valor principal de Salfa Corp es el respeto absoluto por la vida de todos los trabajadores y trabajadoras. En función de esta convicción, se han establecido medidas que buscan sistematizar controles frente a los potenciales riesgos presentes en nuestra operación y de esta forma evitar la ocurrencia de accidentes laborales. Durante el año 2016, en las operaciones de Salfa Corp, se puso en marcha el trabajo de identificación y estandarización de riesgos críticos operacionales o RCO, basados en la indagación de nuestros propios antecedentes históricos de incidentes graves o fatales. Este trabajo fue encabezado por los máximos directivos de empresa y de proyectos, lo que logró un encuentro de ideas a través de la participación de todas las unidades de la organización. El objetivo de este trabajo era establecer estándares de riesgos críticos operacionales transversales que permitan, por un lado, identificar a tiempo situaciones críticas y, por otro, aplicar estricta y eficazmente las medidas de control. Después de este largo trabajo y apoyados por la campaña de verano seguro, el año 2017 se establecieron los primeros 11 riesgos críticos. Al mismo tiempo, se ideó e implementó la principal herramienta de control, que es la cartilla de verificación de los riesgos críticos operacionales. Este instrumento acompaña diariamente el actual análisis de riesgos del trabajo. Junto con la implementación de la cartilla, se crean las listas de observaciones de riesgos críticos, que tienen el objetivo preventivo de identificar riesgos durante el desarrollo de una tarea, complementando a las demás actividades de los programas de actividades de la línea de mando. Como todo proceso de cambio basado en la experiencia y el aprendizaje, los riesgos críticos han evolucionado en el tiempo y hoy se cuenta con la definición de 18 de estos riesgos que son parte integrante de nuestro quehacer, los cuales se deben gestionar a través de la Plataforma de Administración de Hallazgos e Incidentes o SAI. El objetivo general de los 18 controles críticos que están definidos actualmente es controlar las operaciones de tal manera que se pueda eliminar la ocurrencia de accidentes graves y fatales. Estos controles se han estructurado en estándares, lo que permite la difusión y educación en torno a los riesgos y medidas para evitarlos. Los estándares organizan las acciones necesarias para llevar a cabo los controles. Para esto, establecen y definen aspectos que les indicamos a continuación. Objetivo, que indica cuál es la función específica de ese control crítico. Requisitos de las personas, que están relacionados con elementos que van desde disposiciones físicas del trabajador o trabajadora para una determinada tarea hasta el poseer capacitaciones específicas para el manejo de un instrumento o labor. Requisitos de la organización, que tienen que ver con las disposiciones previas de la empresa, centros e instalaciones para evitar accidentes o responder a ellos de manera rápida y eficiente en caso de que se produzcan. Requisitos de los equipos e instalaciones, que responden a la necesidad de controlar que estos elementos estén en correcto estado, sean los adecuados para el uso especial que tienen y no se usen de manera incorrecta. Por último, se definen los alcances, que indican
que todos los controles de riesgos críticos operacionales son obligatorios para todas las operaciones de Salfa Corp en sus distintos centros de trabajo, para todas las obras, faenas, ya sean propias de la empresa como de empresas contratistas o subcontratistas que desarrollen actividades o presten servicios. Como decíamos, en la actualidad están establecidos 18 riesgos críticos con sus respectivos estándares. Estos estándares son: caída por trabajo en altura, caída de materiales, caída de carga suspendida en maniobras de izaje, choque o volcamiento en conducción de vehículos, choque o volcamiento en operación de maquinaria, interacción hombre-máquina, atrapamiento por piezas móviles, contacto con energía eléctrica, liberación descontrolada de energía, contacto con sustancias peligrosas, asfixia por atmósferas peligrosas, caída de planchón en desarrollo de túneles, proyección de materiales por tronadura, derrumbe en excavaciones, incendio, inmersión por trabajos acuáticos, exposición a COVID-19, exposición a lesiones por uso de herramientas portátiles accionadas por energía. Riesgo crítico número 1. Caída por trabajo en altura. Este riesgo crítico está presente en las siguientes actividades: armado de andamio, uso de escalas y escaleras, uso de alzahombre, techumbres y revestimiento de edificios. Los principales controles críticos son: todo el personal que realice trabajo en altura debe contar con examen de altura física aprobado y vigente, con capacitación aprobada sobre trabajo en altura, riesgos inherentes y sus medidas de control. Contar con procedimientos de trabajo en altura, el cual debe ser difundido y evaluado al personal. Contar con arnés de seguridad, cabos de vida y puntos de anclaje certificados. El sistema personal de detección de caída debe contar con verificación de su estado. Contar con barandas, rodapié, arrostramiento y o antivuelco para el caso de andamios. Las plataformas deben contar con certificación, capacidad de carga y puntos de anclaje en caso de plataformas móviles. Muy importante, los vanos y chaf deben estar identificados, tapados, segregados y señalizados. Los bordes de las superficies donde se realizan los trabajos de altura deben contar con barandas ancladas o autosustentables. Este riesgo crítico está presente en las siguientes actividades de armado de andamio, uso de alzahombre, todo tipo de trabajo en techumbre, revestimiento de edificios, fachada y en general todas las actividades que se realicen en altura. Los principales controles críticos son: todos los trabajadores deberán contar con la capacitación aprobada sobre trabajo en altura, su riesgo inherente y sus medidas de control. En el procedimiento de trabajo en altura se debe considerar el uso de herramientas y o controles para prevenir su caída. Las plataformas de trabajo deberán contar con rodapié, protecciones, mallas, pantallas según corresponda y libres de objetos que se puedan proyectar, es decir, que puedan caer. Las herramientas, equipos y materiales deben encontrarse sujetos con sistema de amarre y protegidos contra caídas. Deben encontrarse segregados todos los niveles inferiores a los que donde se realice el trabajo con herramientas, equipos y o material. Contar con señalización que advierta el riesgo de caída de materiales y herramientas. Riesgo crítico operacional número 3. Caída de carga suspendida en maniobra de izaje. Este riesgo crítico lo encontramos en 3 actividades principalmente: izajes, carga y descarga de materiales, maniobras de montaje. ¿Qué debemos hacer para controlar este riesgo crítico operacional? En 7 puntos principalmente. 1. El operador debe contar con examen de salud vigente, con evaluación psicosensotécnico rigurosa, vigente y certificación de competencia que acredite sus competencias técnicas, es decir, su credencial de operador. 2. Al igual que el operador,
el rigger debe contar con su certificación de competencias, es decir, su credencial de rigger de alta o rigger de baja. 3. Se debe contar con un plan de izaje que establezca la capacidad del equipo, la criticidad y la coordinación de la maniobra a realizar. 4. Los equipos de izaje móviles, tales como una grúa hidráulica, un camión pluma, debe contar con su certificado de operatividad y con la mantención al día. 5. Los elementos de izaje, tales como grilletes, eslingas, estrodos, etc., deben contar con su certificación de resistencia y verificación de su estado. 6. Se debe contar con comunicación bidireccional entre el operador y el rigger, es decir, nadie se puede intervenir en la frecuencia del rigger y el operador. 7. La maniobra de izaje debe contar con segregación en su área de influencia y señalización donde advierte el peligro y riesgo de la actividad. Como podemos observar, tenemos sector segregado, tenemos la señalética donde dice carga suspendida, tenemos colgado el rigging plan que estamos realizando para las maniobras críticas. Riesgo crítico operacional número 4. Choque o volcamiento en conducción de vehículos. Este riesgo crítico está presente en las siguientes actividades. Conducción de vehículos tanto al interior como al exterior de nuestra obra. Los principales controles críticos son: 1. El conductor debe contar con un examen de salud vigente con evaluación psicosensotécnica rigurosa y con capacitación de manejo a la defensiva. 2. El vehículo debe contar con un dispositivo de monitoreo de GPS. 3. El conductor debe portar y usar un dispositivo de control de fatiga y somnolencia. 4. El vehículo debe contar con su mantención al día. Y 5. Al interior de la obra o faena, el vehículo debe contar con un sistema de comunicación bidireccional. Riesgo crítico operacional número 5. Choque o volcamiento en operación. Este riesgo crítico está presente en todas las actividades de operación de camiones, excavadoras, retroexcavadoras, grúas, alzahombres, cargadores frontales, entre otros. Los principales controles críticos son: el operador debe contar con un examen de salud vigente, una evaluación psicosensotécnica rigurosa, además con un certificado que acredite sus competencias técnicas para la operación de dicho equipo o maquinaria. El equipo o maquinaria debe contar con un sistema de monitoreo de GPS. El operador debe portar y usar un dispositivo de control de fatiga y somnolencia. Los equipos o maquinarias deben contar con un plan de mantención al día. Debe realizarse una verificación diaria del estado del equipo o maquinaria antes de cada actividad. Ante cualquier observación o desviación, el operador debe informar directamente a su línea de mando. Al interior de cada obra o faena, el equipo debe contar con un sistema de comunicación bidireccional. En operación con riesgo de desbarrancamiento, como bancos, zanjas, quebradas, debe existir siempre un pretil de contención. Se debe contar con una segregación y señalización que advierta los riesgos presentes. Cada conductor, operador de maquinaria, debe siempre respetar las velocidades máximas al interior y al exterior de cada obra. Riesgo crítico operacional número 6, interacción hombre-máquina. Este riesgo crítico está presente en todas las actividades que involucren operación de equipo, maquinaria o conducción de vehículos en cercanías, áreas de trabajo o tránsito de personas. Los principales controles críticos son: el operador debe contar con su examen de salud vigente, evaluación psicosensotécnica rigurosa y con su certificado de competencias vigente. Contar con el plan de tránsito para la identificación general de accesos vehiculares y maquinarias. El personal de apoyo en las operaciones de maquinaria y o equipos debe contar con ropa de trabajo de alta visibilidad con reflectantes. El área de operación debe encontrarse totalmente segregada. Debe contar con sistema de comunicación bidireccional entre el paletero o señalero y el operador. Y también se debe realizar el parqueo del equipo o vehículo de acuerdo a los procedimientos, instalando sus cuñas u otros dispositivos para impedir su desplazamiento.
RCO número 7, atrapado por piezas móviles. Este riesgo crítico está presente principalmente en actividades de mantenimiento e intervención de equipos y maquinarias, donde los principales controles son los siguientes. Primero que todo, asegurar que trabajadores que operen e intervienen en equipos cuenten con sus capacitaciones, difusión de procedimiento y junto a ello la implementación con todos sus elementos de protección personal. En la operación se debe implementar segregación y señalética que advierta el peligro de atrapamiento. Se debe realizar aislación y bloqueo de energías del sistema. Realizar instalación de trabas y bloqueo mecánico que impida el movimiento accidental de piezas. Asegurar que piezas móviles cuenten con protección en buen estado que impidan el atrapamiento. Y contar con sistemas de parada de emergencias operativos. RCO número 8, contacto con energía eléctrica. Este riesgo crítico está presente en uso de herramientas eléctricas, intervención de equipos energizados, trabajo cerca de líneas energizadas y trabajo en salas eléctricas. Los principales controles críticos son: el personal a intervenir equipos y sistemas eléctricos deben contar con una capacitación y certificación de acuerdo al nivel de tensión. Los equipos a intervenir deben ser aislados y bloqueados de acuerdo al procedimiento. Debe verificar ausencia de energía en el sistema. La energía eléctrica residual siempre debe ser eliminada. El personal debe utilizar elementos de protección personal dieléctricos e ignífugos en buen estado y de acuerdo a la actividad a desarrollar. Se debe contar con un kit de operación y rescates en salas eléctricas. Los equipos e instalaciones deben contar con una protección eléctrica y los equipos e instalaciones eléctricas deben contar con su sistema de puesta a tierra. Riesgo crítico operacional número 9, liberación descontrolada de energía. Los principales controles críticos son: los trabajadores deben contar con capacitación sobre los riesgos inherentes de la actividad, contar con procedimiento de aislación y bloqueo, realizar identificación de las fuentes de energía involucradas en la tarea. Los equipos a intervenir deben estar aislados y bloqueados de acuerdo a procedimiento. Se deben realizar verificaciones de ausencia de energía en el sistema. Instalación de dispositivos de trabas, bloqueos mecánicos para impedir desplazamiento o movimientos inesperados. Los acoples de altas presiones deben disponer de sistemas de contención para prevenir el efecto látigo en caso de desconexión accidental. Se debe disponer de segregación y señalización que advierta el peligro presente. Este riesgo crítico está presente en transporte, almacenamiento y manipulación de sustancias o productos peligrosos. Los principales controles críticos son: el personal debe contar con capacitación en el manejo de sustancias y residuos peligrosos, disponer de procedimiento para el manejo y procedimiento para el caso de derrame de sustancias peligrosas, contar con personal capacitado en el procedimiento en caso de derrame de sustancias peligrosas. El personal debe contar con las hojas de seguridad de la sustancia que está manipulando y con los elementos de protección adecuados, según el tipo de sustancia o residuo. Las sustancias manipuladas deben estar debidamente rotuladas y las áreas de almacenamiento de sustancias o residuos deben estar autorizadas y debidamente señalizadas. Riesgo crítico operacional número 11, asfixia por atmósfera peligrosa. Este riesgo crítico está presente en áreas confinadas, en áreas con atmósferas contaminadas, en áreas con deficiencia de oxígeno. Los principales controles críticos son: primero, el personal debe contar con examen de salud, el cual acredite las aptitudes físicas para realizar los trabajos en atmósferas peligrosas o en espacios confinados. Los trabajadores deben contar con la capacitación aprobada sobre el trabajo en espacios confinados, riesgo inherente y sus medidas de control. Los trabajos realizados en atmósferas peligrosas o en espacios confinados deben contar con un permiso de trabajo específico para la tarea. Se debe realizar medición y monitoreo de gases al interior de los espacios confinados con un equipo certificado y calibrado por el ente pertinente. El área confinada debe contar con un sistema de ventilación natural o forzada
según lo amerite. El acceso al espacio confinado debe estar restringido, controlado y señalizado. Se debe contar con un vigía que controle el acceso y mantenga la comunicación permanente con el personal al interior del espacio confinado. En caso de trabajo en atmósferas deficientes de oxígeno menores a un 19,5%, se debe contar con un equipo autónomo de suministro de oxígeno certificado, revisado y con las mantenciones al día. El personal debe contar con un sistema de comunicación bidireccional con el vigía y el personal al exterior del espacio confinado. Riesgo crítico operacional número 12, caída de planchón en desarrollo de túneles. Este riesgo crítico está presente en actividades de acuñadura al interior de túneles, actividades de fortificación de túneles y frentes de trabajo. Los principales controles críticos son: el personal expuesto al riesgo de caída de roca debe contar con capacitación sobre acuñadura, fortificación, riesgos geomecánicos y procedimientos de trabajo. Se debe contar con informe de monitoreo geomecánico del área en donde se realizan los trabajos. Debe existir programa de acuñadura mecanizada con equipos. Se debe realizar inspecciones visuales que permita identificar anomalías presentes. Se debe realizar fortificación de acuerdo al diseño y recomendaciones de los informes geomecánicos. Se debe realizar descarga de mallas y saneamiento de acuerdo a lo definido en el procedimiento. Debe existir segregación del área con cenefas y señalización advirtiendo los riesgos presentes en el área. Las maquinarias o equipos, considerando canastillos y plataformas alzahombres, deben contar con sistema FOPS y ROPS, protección para caída de objetos y protección antivuelco. Riesgo crítico operacional número 13, proyección de materiales por tronadura. Este riesgo crítico está presente en actividades de transporte, manipulación y almacenamiento de explosivos, en actividades cercanas a las áreas de influencia de tronaduras. Los principales controles críticos son: el o los trabajadores que desempeñen tareas de manipulación de explosivos deberán contar con la autorización del manipulador o programador de explosivos otorgada por la autoridad fiscalizadora. Personal debe estar capacitado en el procedimiento específico de la actividad, conforme a las características específicas del explosivo a ser utilizado y sus formas de iniciación. Disponer de procedimiento específico de tronadura que regule la actividad. Realizar la identificación y control de tiros quedados de acuerdo al procedimiento. Se debe contar con carta de evacuación que defina área de influencia de tronadura, distancia segura de evacuación y su planificación. Se debe comunicar a las áreas afectadas las zonas de influencia de la tronadura y ubicación de los loros vivos. El radio de seguridad para personas mínimo definido es de 500 metros mínima superficie. Señalar, aislar, confinar el área de trabajo donde se realizará la tarea con material de explosivo. Los equipos deben ser retirados del área y ubicados a una distancia de 150 metros como mínimo de la zona amagada. Este riesgo crítico está presente en trabajo cercano, en el interior de excavaciones, trabajo de excavación propiamente tal, y los principales controles críticos son: el trabajador debe contar con capacitación sobre los riesgos inherentes de la actividad de excavación, contar con procedimiento de trabajo que regule las actividades de excavación, contar con un estudio mecánica de suelo que defina sus características, y los materiales y equipos deben estar a 2 metros como mínimo del borde de la excavación. La excavación debe contar con ventilación de acuerdo a las características del terreno definidas en el estudio mecánica de suelo. Debe realizar control para disminuir la pérdida de humedad del terreno, talud o bordes de excavación, si aplicase según las características del terreno. Se debe considerar distancia mínima de seguridad para operar equipos y maquinarias al borde de la excavación, y la excavación debe contar con segregación de barrera dura y señalización advirtiendo el peligro de la excavación. Hola, vamos a hablar del riesgo crítico operacional número 15, incendio. Este riesgo crítico está presente en trabajo en caliente o llamas abiertas,
trabaja con presencia de altas temperaturas. Los principales controles críticos son: personas deben contar con la capacitación sobre el sistema de extinción y con certificación de las competencias técnicas para trabajo de soldadura en caso que aplique. Se deben contar con permiso de trabajo en caliente. El área de trabajo en caliente debe contar con accesos restringidos, señalizados y advertencia de presencia de la actividad, y con un vigía que esté alerta a los posibles inicios de fuego. El área debe contar con biombo y pantallas, carpas y otros mecanismos para prevenir la proyección o partículas o materia incandescente. Se debe contar con sistemas de extinción y acceso expeditos. Se debe identificar la existencia de materiales combustibles en el área del trabajo. Los equipos de soldadura deben contar con dispositivos anti-retorno. Riesgo crítico número 16, inversión de trabajos acuáticos. Este riesgo crítico está presente en trabajos de inversión, trabajos de buzo en obras marítimas. Los principales controles críticos son: los trabajadores deben contar con exámenes de salud vigente y pevaria. Buzos comerciales y supervisor de buceo deben contar con matrícula vigente y capacitación. Controlar con permisos de autoridad marítima para realizar actividades de buceo o trabajos sobre embarcaciones menores, balsas, muelles, plataformas marítimas en medios acuáticos. También se debe contar con procedimientos de emergencia y rescate que regule las actividades de sustracción de personal caído al agua y rescate de buzo. Equipos de buceo deben estar certificados y validados por autoridad marítima. El área de buceo debe estar claramente señalizada con bandera alfa, de acuerdo al Código Internacional de Señales y libre de embarcaciones. Debe estar disponible en obra la cámara de descompresión para trabajos de buceo bajo los 40 metros de profundidad. Se debe verificar la ausencia de lobos marinos y otras especies que estén presentes y tengan un peligro para los trabajadores de buceo. RCO número 17, exposición a COVID-19. Este riesgo crítico está presente en todas nuestras operaciones. Los principales controles críticos son: los trabajadores deben contar con capacitación específica referente a mecanismos de transmisión, riesgos de contagio y medidas preventivas a adoptar frente a la exposición a COVID, y con capacitación referente al correcto uso de mascarilla o protección respiratoria. El centro de trabajo faena debe contar con protocolo COVID-19 para controlar posibles contagios de COVID-19. Deben existir medidas preventivas de aislamiento, como identificación de grupos de riesgo, teletrabajo, reducción de trabajadores en centros de trabajo, barreras físicas en áreas de trabajo. Se deben definir medidas preventivas en el traslado de los trabajadores desde sus hogares a terminales y aeropuertos, medidas preventivas en traslado de los trabajadores a faena y medidas de atención médica o protocolo de acción para casos sospechosos, contactos estrechos y casos confirmados de COVID-19. Se debe definir método de limpieza y sanitización para instalaciones, equipos, herramientas, maquinarias, buses y vehículos menores. RCO número 18, exposición a lesiones por uso de herramientas portátiles accionadas por energía. Este riesgo crítico está presente en corte y dimensionamiento de materiales, perforación de materiales de construcción, uso de herramientas portátiles en general. Los principales controles críticos son: los trabajadores deben contar con capacitaciones específicas sobre el uso de herramientas y sus riesgos asociados. Se debe verificar estado y funcionamiento y hacer uso de elementos de protección personal recomendados para cada tipo de riesgo que se estará expuesto. Las herramientas portátiles accionadas por energía deberán contar con mantenciones al día. Deben ser sometidas a una revisión mensual ejecutada por sus especialistas, quienes deben codificar las herramientas de acuerdo al código color del mes. El centro de trabajo, obra o faena deben contar con el procedimiento que regule las actividades con herramientas portátiles accionadas por energía. Se prohíbe el uso de herramientas y o partes de ellas confeccionadas artesanal o hechizas y retirar protecciones propias del diseño de las herramientas accionadas por energía.
Todas las herramientas deberán ser almacenadas en lugares destinados para ello, como sus propios estuches de fábrica, pañoles o bodegas. Está prohibido intervenir equipos, herramientas portátiles y manuales con la finalidad de reparar desperfectos de estos mismos. Es fundamental que seas consciente de tus acciones y de los riesgos que te rodean, para así tomar buenas decisiones, ya que esta es una de las acciones más sencillas para prevenir y evitar que te suceda un accidente. Por eso, luego de revisar todos los riesgos y requisitos, queremos plantearte la siguiente pregunta. ¿Cuál es el objetivo final de la identificación de estos riesgos críticos y los requisitos para evitarlo? Respuesta. Nuestra intención, abordar de mejor forma el control de los riesgos presentes en nuestras operaciones y con ello asegurar nuestro propósito fundamental, que es permitir el regreso a sus hogares de todos ustedes, nuestros trabajadores y trabajadoras, libres de cualquier accidente.